Estado argentino. En este video voy a hablar sobre el libro del autor Oscar Olah. Su libro se llama La formación del Estado, orden, progreso y organización nacional. El autor va a describir de alguna manera la formación del Estado nacional como un proceso constitutivo. Este proceso constitutivo de alguna manera va a poder definir los planos y componentes estructurales que debe tener una sociedad organizada. Es importante que la sociedad esté organizada y lo que va a hacer el Estado es materialmente institucionalizarse para llevar a cabo este orden. Primero que nada, vamos a hablar sobre los mecanismos políticos en la Argentina. Desde 1860 hasta 1880 se sucedieron en la Argentina 3 presidencias, las presidencias fundadoras, por decir así, las que establecieron la solidez del sistema republicano, quizás no tanto en contenido, pero por lo menos en su forma. Fueron las de Bartolomé Mitre en el año 1862 a 1868, aunque desde 1860, después de la batalla de Pavón, Mitre prácticamente ejerció el manejo del país. Domínguez Sarmiento en 1868 a 1874 y por último Nicolás Avellaneda en 1874 a 1880. Y ahora sí vamos a hablar sobre el mecanismo cooptativo. Ya la mención de estas fechas indica que hubo continuidad constitucional, es decir, que se había superado la etapa de los caudillismos, de los gobiernos volteados por revolución y de las dictaduras prolongadas en el tiempo. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre en Argentina, el mecanismo captativo en la educación se centró en la promoción de la enseñanza pública y la creación de escuelas en todo el país. Mitre consideraba que la educación era fundamental para el desarrollo de ciudadanos capaces de gobernar y ejercer sus derechos. Algunos de sus logros son la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1863, el cual sirvió como modelo para la educación secundaria en todo el país. Promovió la educación secundaria para preparar a los jóvenes para la vida social y política y la creación de las escuelas normales. Además, durante su presidencia se llevaron a cabo otros proyectos educativos importantes como la creación de la Escuela Militar y la Escuela de Agronomía. Domingo Faustino Sarmiento, un influyente político y educador argentino del año 1868 a 1874. Mostró características relacionadas con el método cooptativo en su enfoque hacia la política y la educación. Reformas educativas. Sarmiento promovió una serie de reformas educativas en Argentina, centrada en la modernización y la creación de un sistema educativo nacional. Su enfoque incluía la selección y promoción de educadores que compartieran su visión reformista. De este modo, implementó un tipo de cooptación dentro del sistema educativo, asegurando de los nuevos docentes y administradores que estuvieran alineados con sus ideales. Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda en Argentina, en los años 1874 al 1880, se implementó un mecanismo captativo que se caracterizó por considerar el poder del Estado, controlar los medios de comunicación, utilizar la propaganda, captar líderes sociales, reprimir y censurar a opositores, controlar la educación, utilizar la inteligencia estatal, manipular la información, practicar el clientelismo político y controlar la economía. Estos métodos se emplearon para mantener el poder y legitimar el gobierno de Avellaneda, pero también para fomentar el progreso económico y la modernización del país. Avellaneda fortaleció el poder del presidente, redujo la influencia de los gobernadores provinciales, censuró la prensa crítica, promovió publicaciones favorables, ofreció cargos y prebendas para asegurar lealtades y promovió la exportación de productos agrícolas y la importación de bienes industriales. Entonces, durante estas 3 presidencias se fue afirmando la continuidad constitucional y acostumbrando al país a obedecer una ley. No es que no existieran las transgresiones, las hubo, desde luego, pero es curioso comprobar hasta qué punto existía cierto sentimiento de culpa cada vez que se hacía una transgresión demasiado grande, cuando tenía lugar un fraude electoral muy escandaloso o una intervención injustificada en alguna provincia, cuando había influencia o injerencia
desmedida del oficialismo en la política de algún lado. Había también un enorme interés por ocultar o justificarlo.